Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Eh, a continuación procedo dejando la grabación de este encuentro que estaba programado para el día de hoy, teniendo en cuenta de que pues, no contó con ninguna asistencia. Mi nombre es Melanie Cabarra, soy la directora de este grupo. Eh, Importante pues dejar, hacerles saber que nos encontramos en la recta final para que este finalice. Espero y puedan revisar esta grabación si les surge cualquier duda o inquietud. Eh, este encuentro tiene una agenda programada. Primero saludo, introducción, conceptos, casos, Colombia, dudas e inquietudes. Vamos a iniciar contextualizando la temática sobre mercados emergentes con el siguiente video.
Bueno, para contextualizar sobre esas características y esos países que son considerados mercados emergentes, bueno, los mercados emergentes son importantes para la economía mundial porque representan economías con un rápido crecimiento, con procesos de industrialización y con un gran potencial para atraer inversión y generar oportunidades comerciales. Su importancia radica en diferentes aspectos, entre ellos es que impulsan el crecimiento económico mundial, atraen inversión extranjera directa, amplían oportunidades comerciales, fomentan la innovación y el emprendimiento, generan empleo y mejoran la calidad de vida de las personas. Como lo decía anteriormente, esta es la agenda del curso. Nos encontramos en la etapa final denominada fase 5, oportunidades para los negocios internacionales. Los invito a revisar muy atentamente cuáles son las indicaciones y cuál es lo que deben presentar el entregable de esta actividad, que es de tipo independiente y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Bueno, ¿qué son los mercados emergentes? Son economías con rápido crecimiento e integración al comercio internacional. Desde una perspectiva del desarrollo económico, según Hidalgo y Ausman 2009, argumentan que el crecimiento sostenido de un mercado emergente depende del incremento de la complejidad económica, entendida como la capacidad de un país para diversificar y sofisticar su estructura productiva mediante la acumulación de conocimiento, innovación y capacidades tecnológicas. Existe una evolución histórica de los mercados emergentes. Aquí podemos visualizar esos hitos históricos que han sido parte de la transición de este tipo de mercados desde diferentes etapas económicas, políticas, sociales, que han moldeado su desarrollo y se han consolidado como actores claves en la economía global. Vemos que la historia remonta desde los años 1950 a 1960, donde se dio inicio a la industrialización y a la sustitución de importaciones. Aquí se dio, tenemos, se dio aquí se tenía en cuenta la protección de la industria nacional, la alta intervención del Estado, la creación de empresas públicas, la escasa apertura comercial, la dependencia de materias primas. Un ejemplo claro de estos países dentro
desde un comienzo son Brasil, México, India y Argentina. Tenemos también que en el año 1970 eh, llega la crisis de petróleo y el endeudamiento externo, donde trae consigo un aumento de precio del petróleo, un elevado endeudamiento extremo, una alta inflación y déficit fiscal, una recesión económica, una dependencia del financiamiento internacional. En el año 1980 ya se dan esas reformas económicas y estructurales, donde vienen la apertura comercial, las privatizaciones, la liberación financiera, la reducción del gasto público, la eliminación de barreras arancelarias, y en estas reformas permitieron una mayor integración con la economía mundial. Ya en el año 1990 llega la globalización e integración mundial, donde existe una mayor apertura, existe una mayor inversión extranjera, una expansión del comercio internacional, una integración financiera, la aparición de cadenas globales de valor y un crecimiento acelerado del sector privado, destacando países como China, India, Brasil, México, Corea del Sur. En el año 2001 nace el término BRIC, según el economista Jim Neil publica el informe Building Better Global Economy BRICS, se identifican como economías con alta potencial de crecimiento, destacando a Brasil, Rusia, India y China. Posteriormente se incorpora Sudáfrica, confortando el grupo BRICS. En el año 2001 y 2008 se da la expansión económica de los mercados emergentes, con unos altos elevados precios de materias primas, el aumento del comercio internacional, el crecimiento del consumo interno, la inversión extranjera, el desarrollo industrial. China se convierte en la segunda economía mundial. En el año 2008 llega la crisis financiera global. Aunque fueron afectados los mercados emergentes, demostraron mayor capacidad de recuperación que varias economías desarrolladas. Esto trajo aprendizajes como la diversificación económica, el fortalecimiento de reservas internacionales, la regulación financiera y el crecimiento del mercado interno. En el 2010 al año 2019 llega la innovación y transformación digital. Se da el comercio electrónico, el fintech, la inteligencia artificial, la economía digital, los startups. Ejemplos claros de eso tenemos Mercado Libre, Nubank, y tenemos también la nueva economía global, con esas energías renovables, eh, cadenas de globales y suministros. Los mercados emergentes continúan siendo protagonistas en la economía mundial, y como tal, esta evolución histórica de los mercados emergentes demuestra que el crecimiento depende de tanto de los recursos como de la capacidad institucional, la innovación, la inversión y la participación estratégica en la economía global. Características de los mercados emergentes. Bueno, como lo decía anteriormente, los mercados emergentes combinan un alto potencial de crecimiento con desafíos estructurales que influyen en su desarrollo y competitividad en la economía global. Existen unas características y una descripción y un ejemplo como tal. Una de las características de estos mercados emergentes son el alto crecimiento económico, donde se describe que registran tasas de crecimiento del PIB superiores al promedio mundial, impulsando el desarrollo productivo. Un ejemplo claro es India y Vietnam. Tenemos la industrialización acelerada, donde fortalecen su capacidad productiva mediante la expansión de la industria manufacturera y tecnológica. Y un ejemplo claro de esto es China. Tenemos la expansión de la clase media, el aumento de los ingresos incrementa el consumo y dinamiza el mercado interno. Tenemos al país, a Brasil. Tenemos la atracción de inversión extranjera directa. Una descripción clara de esta es que reciben capital internacional gracias a su potencial de crecimiento y competitividad. Un claro ejemplo de esto es México. Tenemos Colombia con una mayor integración al comercio internacional, donde participa activamente en acuerdos comerciales y cadenas globales de valor. En cuanto a innovación y transformación digital, tenemos a India y a China,
pues impulsan el desarrollo tecnológico, la fintech, el comercio electrónico y la inteligencia artificial. La urbanización acelerada, el crecimiento de las ciudades favorece la inversión en infraestructura y servicios. Entre ellos tenemos a Indonesia, llegan abundancia de recursos naturales. Brasil y Colombia disponen de importantes recursos energéticos, mineros y agrícolas que fortalecen sus exportaciones. Existe una mayor participación de la economía mundial, donde se incrementa su aporte al comercio, a la inversión y a la producción global, y nace con ellos los BRICS. Tenemos los desafíos estructurales, donde se enfrentan pues, riesgos de tasas de cambio, como inflación, corrupción, desigualdad, la volatilidad cambiaria e inestabilidad política, y se da en varios mercados emergentes. Bueno, los mercados emergentes combinan un elevado potencial de crecimiento económico con importantes desafíos estructurales. Su capacidad para fortalecer las instituciones, fomentar la innovación y atraer la inversión determinará su competitividad y el liderazgo en la economía global. Vamos a hacer un análisis entre economías desarrolladas y economías emergentes. Cada uno tiene un nivel de desarrollo de participación. Por ejemplo, en las economías desarrolladas tenemos un claro ejemplo como es Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Suiza, Australia, Reino Unido, Francia. El nivel de desarrollo, existe un alto nivel de desarrollo económico-social, el PIB per cápita es elevado teniendo en cuenta el ingreso por habitante, existe una industrialización altamente diversificada y tecnificada. Los mercados financieros son maduros, estables y altamente desarrollados. Existe altos niveles de calidad de educación, salud y bienestar. El crecimiento económico es estable, pero generalmente moderado. El comercio internacional, más que todo, pues la participación en exportaciones de bienes y servicios de alto valor agregado. Tenemos una inversión extranjera con grandes inversionistas internacionales y también reciben inversión. Hay unas instituciones aliadas, pues son muy sólidas, de alta estabilidad política y jurídica. Y en cuanto a la innovación, lidera la investigación, el desarrollo tecnológico y las patentes. Esto es en cuanto a economías desarrolladas. En cuanto a economías emergentes, tenemos Colombia, México, Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica, Vietnam, y podemos identificar que el nivel de desarrollo en los mercados emergentes se encuentra en proceso de crecimiento y en una consolidación económica. Si analizamos el Producto Interno Bruto per cápita, existe un ingreso medio con tendencia al crecimiento. En cuanto a la industrialización, es acelerada y en expansión. Los mercados financieros se encuentran pues en crecimiento con mayor volatilidad y oportunidades de expansión. La calidad de vida mejora progresivamente, aunque persisten brechas sociales. El crecimiento económico más acelerado y con mayor potencial. El comercio internacional combina exportaciones de materias primas, manufacturas y servicios. La inversión extranjera atrae inversión extranjera por su potencial de crecimiento y costos competitivos. Las instituciones, existe un fortalecimiento donde puede empezar mayor riesgo y político regulatorio. Y en cuanto a la innovación, incrementa su inversión en innovación y en transformación digital. El BRICS, el contexto de este caso, el BRICS se denomina pues que es un bloque de países emergentes que busca fortalecer la cooperación económica, política y social para impulsar un orden mundial más equilibrado e inclusivo. Bueno, el objetivo principal de los BRICS es promover el desarrollo económico sostenible, la cooperación sur-sur y una mayor representación de los países emergentes en la gobernanza global. ¿Qué busca los BRICS? Impulsar el comercio, la inversión entre sus miembros, fomentar un sistema financiero internacional más inclusivo, promover el multilateralismo y la cooperación entre temas globales, apoyar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible y reducir la dependencia del dólar en las transacciones internacionales. ¿Qué impacto tienen los BRICS? Representan más del 45% de la población mundial. Aporta cerca del 36% del Producto Interno Bruto Global en paridad de poder adquisitivo. Es clave en la transformación del orden económico mundial hacia un modelo más multipopular. ¿Por qué surgen los BRICS? Por ese deseo de aumentar la voz
y la influencia de los países emergentes en el sistema internacional, lo que dio respuesta a la crisis financiera global en el año 2008 y a las limitaciones de las instituciones financieras tradicionales, que pretendían esa búsqueda de alternativas para el financiamiento de desarrollo y cooperación económica. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son los miembros fundadores de estos bloques? Tenemos a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en el año 2009 y unos miembros nuevos desde el 2024 que tenemos a Egipto, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Existen unos retos y unos desafíos en cuanto a estos bloques de países emergentes. Entre ellos se encuentran las diferencias políticas y economía entre los miembros, desigualdades en desarrollo de intereses nacionales, competencias geopolíticas y presiones externas, necesidad de fortalecer la institucionalidad del bloque y pues este no es un solo grupo, no es un solo grupo de países, es una plataforma de cooperación que refleja el poder emergente del sur global y su visión de un sistema internacional más equitativo y representativo. Existe una evolución histórica de los BRICS que se da desde el año 2001 hasta la fecha, en el 2001. Tenemos el economista Jim O'Neill, que fue quien propuso esta abreviatura, el término BRICS. En el año 2006 se da el primer encuentro informal entre Brasil, India, Rusia y China. En el 2009 se realiza la primera cumbre oficial en Rusia y se incorpora a Sudáfrica. En 2014 la creación del nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de infraestructura. En el 2024 ampliación histórica del bloque con 5 nuevos países miembros: Egipto, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es el futuro de los BRICS? Buscan consolidarse como actor clave en la construcción de un mundo más justo, equilibrado y sostenible. La inversión extranjera, ¿cuál es esa relación que existe entre la inversión extranjera y el comercio en los mercados emergentes? ¿Qué es la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa consiste en la inversión realizada por una empresa o personas de un país en activos productivos de otro país con el propósito de establecer una relación de largo plazo y ejercer influencia en la gestión de la empresa receptora. ¿Cuál es su importancia? Impulsar el desarrollo industrial, generar empleo formal, transferir tecnología e innovación, aumentar la productividad y competitividad, favorecer el crecimiento económico sostenible, entre otros. ¿Por qué los inversionistas eligen los mercados emergentes? Los mercados emergentes atraen inversión debido al crecimiento económico acelerado, a los amplios mercados de consumidores, a costos laborales competitivos, a recursos naturales estratégicos, a incentivos gubernamentales, acuerdos comerciales internacionales y al alto potencial en rentabilidad. ¿Cuáles son esas oportunidades de los mercados emergentes? Existen muchas oportunidades de este tipo de mercados emergentes, entre ellos un crecimiento acelerado en el mercado de consumidores, en cuanto al aumento de la población y la expansión de la clase media, la atracción de la inversión extranjera directa. Sabemos que los mercados emergentes ofrecen condiciones favorables para inversión debido a menores costos de producción, a incentivos tributarios, a mano de obra competitiva y alto potencial de crecimiento. Expansión del comercio internacional, la participación en tratados de libre comercio, acuerdos regionales, facilita el mayor acceso a mercados internacionales, el incremento de las exportaciones, diversificación de socios comerciales e integración de cadenas globales de valor. En cuanto a innovación y transformación digital, pues muchos mercados emergentes impulsan el desarrollo de inteligencia comercial, comercio electrónico, fintech, economía digital y startups tecnológicas. Tenemos recursos naturales estratégicos. Muchos mercados emergentes poseen abundantes recursos como petróleo, gas, minerales cítricos, biodiversidad y productos agrícolas. En cuanto al desarrollo de infraestructura, los inversores en carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones mejoran la competitividad y facilitan el comercio internacional. En cuanto al desarrollo de energías renovables, están invirtiendo en energía solar, eólica, hidrógeno verde y movilidad sostenible.
Y en cuanto a la integración económica internacional, la participación en bloques y acuerdos como BRICS, ASEAN, Mercosur y la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son esos riesgos que traen, pues, que tienen los mercados emergentes? Existe una inestabilidad política, el régimen cambiario, la inflación, pues esto radica en cuanto a que es menor la rentabilidad y existe una disminución en la demanda, corrupción y debilidad institucional, el incremento de costos operativos, la inseguridad jurídica y menor confianza de los inversionistas, la dependencia de materias primas, la caída de los precios internacionales puede afectar el crecimiento económico y los ingresos fiscales, la infraestructura insuficiente, el aumento de costos logísticos y retrasos en las cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas que se dan en cuanto a esas restricciones en los mercados, la interrupción de cadenas de suministro y existe una mayor incertidumbre, existe una desigualdad social, reducción del consumo interno y aumento de la inestabilidad. En cuanto a regímenes ambientales y cambio climático, pérdidas económicas, interrupción de la producción y mayores costos de recuperación, y la incertidumbre económica global en cuanto a un menor crecimiento y reducción de los flujos de capital. Existe un caso de estudio que es China en los mercados emergentes. Eh, pues China es uno de los casos más exitosos de mercado emergente debido a la transformación económica iniciada en el año 1978, cuando el gobierno implementó reformas orientadas hacia una economía de mercado. Hoy es una potencia económica y tecnológica que tiene un papel estratégico en la economía mundial. ¿Cuáles han sido esos factores de éxito de China? El desarrollo de infraestructura moderna, la inversión en educación e innovación, el liderazgo tecnológico, la industrialización acelerada, la estabilidad macroeconómica relativa, el amplio mercado interno y la clase media en expansión. Un caso muy común es Colombia como mercado emergente. ¿Por qué Colombia es un mercado emergente? Por su ubicación, por su diversificación, por su crecimiento económico sostenido y la estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles son los sectores con mayor potencial? Tenemos la agricultura, el café, turismo, tecnología. ¿Y cuáles son los principales socios comerciales? Tenemos Estados Unidos, China, Unión Europea, México, Brasil, Ecuador, Panamá. Conclusiones sobre estos mercados emergentes. Los mercados emergentes se han consolidado como actores fundamentales de la economía mundial gracias a su crecimiento económico, a esa apertura comercial y a esa capacidad para atraer inversión extranjera. Su participación en el comercio internacional y en las cadenas globales de valor los convierte en motores del desarrollo y la competitividad global. Aunque ofrecen importantes oportunidades de negocio e inversión, los mercados emergentes también enfrentan desafíos, retos relacionados con la estabilidad política, la infraestructura, la desigualdad social y la volatilidad económica. Por ello, las empresas y los gobiernos deben diseñar estrategias que permitan gestionar estos riesgos y promover un crecimiento sostenible. El estudio de casos como China y Colombia demuestra que el fortalecimiento institucional, la innovación, la diversificación productiva y la integración al comercio internacional son factores claves para consolidar un mercado emergente. En este contexto, los profesionales de negocios internacionales desempeñan, ustedes como futuros profesionales, un papel estratégico para identificar oportunidades, desarrollar estrategias de internacionalización y contribuir al fortalecimiento de la competitividad en un entorno global dinámico. Estas son las recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta al momento de desarrollar la actividad en desarrollo. Leer la lectura detallada de las actividades, realizar la revisión de las lecturas de las referencias bibliográficas, realizar las participaciones en el foro, participar activamente en el foro de aprendizajes y revisar los aportes y comentarios de sus compañeros. Muchas gracias por su atención. Espero y puedan tener estas recomendaciones en lo que ya resta del curso. Fue un placer ser su directora
y que espero que este camino de aprendizaje los lleve a, a aprender más, a involucrarse más en esto y a seguir comprometidos con este proyecto académico. Muchas gracias.